Bueno, buenas tardes a todos. Lo que les vamos a traer hoy es qué es Buenos Aires AI. Buenos Aires AI es la comunidad local de la startup City AI. Es una red global que lo que hacemos es eventos de inteligencia artificial en 6 continentes, en más de 50 ciudades en todo el mundo. Normalmente se hacen eventos de manera trimestral, o sea, 4 eventos por año. Y como les decía, ciudades que van desde Nueva York, Ámsterdam, Buenos Aires, Singapur. Nuestro objetivo es vincular a todos los actores de la comunidad de inteligencia artificial, sean ellos estudiantes, docentes, emprendedores, hombres de negocios, gente de marketing, y vincularlos también con gente que no está tan metido, que no está tan involucrado por el tema en sí, por inteligencia artificial, pero sí que su vida se ve afectada por estas tecnologías. Y esas personas son prácticamente todos, porque todos nos vemos afectados por la tecnología de inteligencia artificial. Como les decía, estamos presentes en casi todos los continentes. City AI es muy fuerte en Europa, principalmente. Aquí en Sudamérica tenemos en Bogotá, Buenos Aires, Cochabamba, La Paz y Sao Paulo. Algunos datos de interés respecto de qué es City AI. City AI ha logrado conectarse con 13.000 practicantes de inteligencia artificial, como les decía, sean estos gente data scientists o emprendedores o ingenieros, pero también así gente de marketing o de negocios. Y tenemos un alcance social de 20.000 usuarios aproximadamente. Estos números van creciendo minuto a minuto a medida que se abren nuevas ciudades y algunos datos de interés. En los pasados 24 meses se han desarrollado 150 eventos como este al que ustedes están asistiendo. Estos eventos fueron hosteados por los más de 170 embajadores que tenemos en todo el mundo. Los embajadores, como nosotros, son la médula de lo que es City AI. Somos todos voluntarios y lo hacemos porque nos gusta que crezca la comunidad. Una cosa más, también tenemos convenios con varias organizaciones que nos permiten desarrollar todos los eventos y las actividades que City AI desarrolla. Nuestro equipo, Carolina, Mauricio y quien les habla. Carolina y Mauricio cumplen un rol más de organización del evento y relaciones públicas, y yo estoy un poquito más en la parte técnica, de inteligencia artificial y también con la de la organización. Tengo que hacer una especial mención a la gente que nos ayudó a montar este evento, la Universidad de Palermo, obviamente, porque gracias a ellos tenemos el lugar y también se han portado muy bien desde el inicio de la organización. Patricia González, de Secretaría Académica, que no está presente, pero gracias. Artificial Inventive, que es una startup que está comenzando a partir del año próximo dando cursos de inteligencia artificial y robótica, y también es Startup Factory. Y el catering, que va a estar a cargo de Catering Aire Sureño, si se aguantan las 3 charlas y se quedan a comer algo. Pasamos a la agenda brevemente, la presentación que hoy les di. Luego tenemos las 3 charlas, la primera a cargo de Gabriel Barrera, profesor de la UP. La charla será titulada Inteligencia Artificial ayer, hoy y mañana. La segunda es Deep Learning for Universal Emotion Recognition in Still Images, es a cargo de Juan Luis Rosa. Él está desde Barcelona, así que la vamos a hacer vía remota. Es un poco tarde allá, espero que no se haya dormido Juan Luis todavía. Y la última charla estará a cargo de Denise Vendersky, que nos contará si hay o no superhéroes en las ventas. Y por último, la parte que nos gusta a todos, que es la de Food, Drinks and Networking. Así que vamos a
Les dejo algunos links de interés, si quieren entrar a la web de Buenos Aires CTI, de CTI, los canales de YouTube. Y sin más preámbulos, vamos a pasar a la primera charla. Así que... Bueno, Gabriel Barrera, como les decía, es docente e investigador de la Universidad de Palermo en el área de programación e inteligencia artificial. Es autor de diversos trabajos sobre inteligencia artificial en el ámbito nacional e internacional. Así que, Gabriel, gracias. Bueno, ante todo, buenas tardes. La idea de la primera charla que vamos a ver es ubicarlo un poquito en contexto. No sé si todos más o menos saben de qué se trata ya y distintas terminologías, para que las siguientes dos charlas sean un poco más enriquecedoras para todos. Aquellos que me conocen, algunos alumnos y otras personas, saben que no me gusta hacer tipo monólogo, ¿sí? Me gusta que participen. Si vemos tener un espacio de preguntas al final, están invitados a interrumpir en cualquier momento para contar experiencias propias que hayan tenido sobre el tema que vayamos hablando. Así que bueno, un poquito lo que es la agenda, ¿sí? Tratar de ubicarlos dentro de lo que es la inteligencia artificial. Tenemos que obviamente hablar un poquito de la historia, vamos a ver de dónde nace, dónde arranca y hasta dónde llegamos, y distintos conceptos que hoy día están y a veces no queda bien claro cuál es la frontera entre uno y el otro, que es inteligencia artificial, machine learning y deep learning, ¿sí? Muchas veces hablamos de esos conceptos y todavía no sabemos bien hasta dónde llega uno, dónde nace el otro. Son cosas distintas, son iguales, abarcativas, ¿bien? Y bueno, y después lo que decía, el espacio donde tratemos de ver preguntas, experiencias, ¿no? Y tratar de que todos nos llevemos algo. Bueno, la parte aburrida, algunos ya la han sufrido cuando cursaron conmigo, que es un poquito de historia, dónde comienzan los primeros hitos así importantes de lo que es la inteligencia artificial. Para el informático en general, no sé si habrá muchos informáticos. ¿Alguien que no sea informático acá? Ah, bueno, bien. Ramas que economías, sociales, derecho. Bien, está divertido. Bueno, esta década, la década de los 40, ¿sí? Para nosotros los informáticos es una década como que es el Big Bang, casi, ¿no? Es donde se empieza a desarrollar muchas cosas de las que hoy tenemos en día. Inclusive se da como punto de inicio cuando Warren y Walter, a partir de un estudio de neuronas, dice la leyenda que eran neuronas de un calamar gigante, descubren cómo era que funcionaban y definen lo que es la primera neurona artificial basado en eso, que era un dispositivo que tenía distintas entradas y salidas. Pasado eso, un poco más adelante, Alan Turing, también bastante conocido para nosotros, que muchos digamos que es casi el padre de la informática, propone lo que es el test de Turing, que yo creo que en varias películas lo han visto, donde se plantea un sistema computacional para determinar qué tan inteligente es, ¿sí? Bueno, básicamente consiste en enfrentar a un interrogador, a una inteligencia artificial, contra una persona, y si el interrogador no determina quién es el que está respondiendo, se supone que la inteligencia artificial a la que está evaluando es tan inteligente como la persona que tiene al lado. Otro hito más adelante, ya en el 56, al ver toda una movida que se estaba gestando, se acuña en una conferencia el término recién de inteligencia artificial, donde participan grandes escritores como Minsky, Newell y Simon. Recién ahí como que ya se establece como una ciencia la inteligencia artificial. Bueno, a partir de ese entonces ya empiezan los trabajos en serio y empiezan a aparecer obviamente los primeros lenguajes de programación, ¿sí? Y aparece uno que es el Lisp,
que es, digamos, que el primero que fue por excelencia para el ámbito de inteligencia artificial. ¿Alguno conoce el LIS? Una manita. Aquellos que no lo conozcan, busquen ejemplitos y se van a romper las cabezas y van a sonar con paréntesis. ¿Sí? Es un lenguaje que es completamente lleno de paréntesis y fue el primero que se acuñó como para trabajar con inteligencia artificial. Después, mucho más adelante, ya en el 72, o sea, pasaron varios años, aparece un lenguaje, que es el Prolog, es una programación lógica, y algunos alumnos míos también que la han sufrido, acuña varios conceptos, como tienen que ser la base de conocimiento, lo que es inferencia lógica y demás, y sigue siendo una herramienta bastante útil para poder demostrar varios conceptos. ¿Sí? Así que después busquen un poquito de cómo se trata y ejemplos sencillos para analizar. Bueno, en los 80, fíjense, ¿no? Vamos pegando salto bastante grande. Eso se debe a que tiene que ir de la mano de lo que es la tecnología. Vamos a ver más adelante el tema del cómputo. Aparecen los primeros sistemas expertos a nivel comercial. O sea, empiezan a aparecer las primeras aplicaciones de inteligencia a nivel comercial, o sea que resuelven alguna problemática en el mundo comercial. Y fíjense lo que salta, ¿no? Del año 43, donde se empieza a hablar de inteligencia artificial, de redes neuronales, hasta el 82, donde recién se retoma, ¿sí?, a través de Hochschild, lo que es las redes neuronales. Fíjense que pasaron varias décadas donde en ese periodo solamente se teorizó con respecto a las redes neuronales, obviamente por una escasez de poder computacional. Recuerden que a principios de los 80 aparecen las primeras computadoras personales, empiezan a aparecer otro tipo de cómputos. Bueno, no los aburrí demasiado, pero veamos entonces qué es la inteligencia artificial. Entonces ahora empecemos a meternos en estos conceptos para que tengamos claro todo lo que estamos hablando. Cuando hablamos de inteligencia artificial tenemos que hablar de inteligencia, porque artificial creo que es la palabra fácil. Sabemos que la parte que es algo creado por el hombre. Entonces tenemos que definir qué es inteligencia. Vamos a buscar que razonen como los seres humanos. Y acá nos tenemos que detener un ratito en qué es razonar. ¿Nadie? ¿Qué piensan que es razonar? ¿Una? Sí. A ver, ¿quién entendió la palabra? ¿Está bien? Razonar solamente es, a partir del conocimiento que uno tiene, ¿sí?, poder actuar en base a esos conocimientos. ¿Está bien? Entonces, ¿nosotros somos seres racionales? Supongamos que sí. Ahora, ¿qué nos diferencia a nosotros, por ejemplo, no sé, un terrorista? ¿Actúa racionalmente? ¿Desde su perspectiva no? Sí. Claro, desde su perspectiva sí, porque está actuando según sus creencias lo que es correcto. Exacto. Entonces, tiene otras redes. Entonces, lo que tenemos que buscar es una inteligencia, o sea, un sistema computacional que razone en base a lo que cree que es correcto. Entonces tenemos que darle esos conocimientos, esos hechos, y en base a eso pueda interactuar con su medio ambiente. ¿Sí? Para ello, entonces, definimos normalmente dentro de las carreras lo que es un agente. ¿Está bien? ¿Qué van a hacer los agentes? Y son todas esas cosas, ¿sí?, sean artificiales o naturales, que intervienen contra un ambiente. ¿Sí? Nosotros somos agentes, ¿sí?, interactuamos dentro de un ambiente, tenemos lo que son sensores y efectores, básicamente cómo vemos y cómo devolvemos acciones a nuestro ambiente en el que estamos, y cualquier sistema que construyamos debe contener lo mismo también. ¿Sí? Si nosotros queremos hacer sistemas para evaluar el pronóstico climático, por ejemplo, tiene que tener sensores.
¿sí? Determinados, no sé si hay algún meteorólogo que nos ayude, pero tiene que tener varios sensores. Y eventualmente, ¿cuál será su acción contra el ambiente? Dar alguna recomendación de acciones a tomar. No sería directamente, pero indirectamente estaría trabajando contra el ambiente porque nosotros saldríamos con paraguas, por ejemplo. Entonces, dibujito de razonamiento, ¿sí? Tiene que empezar a descubrir el mundo que lo está rodeando y en base a eso poder lo que es adquirir nuevo conocimiento para poder aprender, para poder mejorar, ¿sí? Pero todo eso es todo un proceso de descubrimiento que nosotros lo hemos hecho a medida del transcurso de nuestra vida, lo estamos haciendo. Bueno, en estos sistemas también. Fíjense que la definición, ¿no?, de inteligencia artificial es bastante amplia también. O sea, quédense con ese concepto que es muy amplia y casi cualquier cosa que interactúe con un ambiente, ¿sí?, basta que tenga sensores que pueda interactuar de alguna manera, ¿sí?, es algo inteligente. Entonces vamos al siguiente vocablo ahora, lo que es Machine Learning. ¿Sí? Acá aparecen dos palabras que es aprender y mejorar. ¿Sí? ¿Aprender qué es? ¿Qué entendemos por aprender? Nada. Incorporar nuevos conocimientos, pero va un poco más allá de eso. Poder utilizarlos en nuevos escenarios. Nosotros cuando aprendemos, por ejemplo, a cocinar, ¿no sé?, a hacer un huevo frito, ¿sí?, ¿dónde lo aprendimos? En nuestra casa, con una sartén determinada, con una hornalla que tenía un fuego determinado, y suponemos que si vamos a otro lugar, estamos en condiciones de también cocinar un huevo frito, ¿sí? Entonces, fue un proceso de aprendizaje, ¿sí? Lo que tenemos que lograr es que esos sistemas también puedan adquirir conocimiento a partir de una experiencia y poder replicarlo en distintos escenarios. Pero no solamente alcanza con replicarlo. ¿Sí? Ustedes, en el caso de huevo frito, ¿qué van tratando de hacer cada vez que lo hacen? Van a tratar de mejorarlo, que salga más rico, que la yema sea cremosa, ¿sí? Van tratando de buscar, ¿sí?, que vayan por ese lado. Ahora bien, este aprendizaje que ustedes realizaron, ¿sí?, yo estimo que aprendieron ese huevo frito cuando eran chicos, solos o con alguien. Supongamos, generalmente con alguien, ¿sí? Alguien que lo estaba supervisando, que le decía cuidado, pon esto, haz el otro, así está mal, así está bien, ¿sí? Entonces, pero hay cosas que no aprendieron a razón de que alguien estuvo al lado indicándole qué tenían que hacer. Hay cosas que aprendieron por su cuenta propia, ¿sí? Entonces aparecen lo que son dos formas distintas de aprendizajes, que son aprendizaje supervisado y no supervisado. ¿Está bien? Eso es algo importante dentro de todo lo que es Machine Learning, porque divide a todas las técnicas y algoritmos que existen en dos grandes grupos, en lo que son aprendizajes supervisados y aprendizajes no supervisados. ¿Está bien? Bueno, este quedó tabla. Normalmente los algoritmos de Machine Learning se utilizan en el reconocimiento de patrones y en lo que son realizar predicciones. ¿Sí? Ejemplo típico, el spam, ¿sí?, el filtro de spam, que todos conocemos, renegamos, ¿sí?, pero que cada vez anda mejor, es un ejemplo típico de Machine Learning, ¿también?, que todos más o menos los hemos visto. Realiza predicciones. ¿Sí? Si ustedes van afuera ahora y les pregunto, ¿va a llover? ¿Ustedes qué me dirán? No sé por qué están acá adentro, ¿no? Pero bueno, imagínense, ¿qué hacen? Claro, ven un par de cosas, ¿no? Dicen, no, me duele la rodilla izquierda, ¿sí?, va a llover mañana. ¿Está bien? O sea, tenemos varios mecanismos para predecir. Bueno, dentro de lo que es Machine Learning, en la parte numérica, obviamente, entra la parte de estadística, ¿sí?, todo lo que es probabilidad, estadística y toda esa cosa matemática.
para poder realizar predicciones. Pero predicciones a partir de ¿qué? De datos concretos. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos lo que es Machine Learning entonces, no? Bien. Muchas veces cuando yo hablo de Machine Learning todavía piensan en que es algo muy sofisticado, muy complejo, que no lo voy a poder utilizar, necesito ayuda de expertos pero de alta gama, en mi empresa no lo voy a poder poner, ¿sí? Siempre en todos los cursos, casi siempre hay uno o dos que aplican algo después a sus negocios. Por la simplicidad que es y las herramientas que tenemos hoy en día. Lo que le voy a mostrar ahora, ¿sí? En esa slide solamente, es un código que sirve para una clasificación. ¿Está bien? O sea que son poquitas líneas. No sé si no las conté, pero son muy pocas líneas. Se basa en lo que es un dataset clásico, que es digamos, el obligado a jugar a la hora de introducirse en esto, que tiene que ver con la flor del iris. Esta flor del iris se divide en lo que son tres clases: la setosa, versicolor y la virginica. Son tres flores de iris distintas. Y lo que vamos a tratar de hacer, bueno, a partir de unas determinadas características que tienen estas flores, que son el largo del sépalo, el ancho, el largo del pétalo y el ancho, definir cuál de las tres clases es. ¿Está bien? Si yo a ustedes les presento ahora, sabiendo cuáles son las tres flores, les muestro fotitos y les muestro una flor nueva, ¿ustedes qué van a hacer? Van a comparar y van a decirme, y se parece mucho a esta. ¿Está bien? El que es experto en algo lo mira y sabe a qué clase pertenece. Bueno, lo que vamos a hacer es un algoritmo, vamos a utilizar un algoritmo que clasifica esto. ¿Sí? ¿Están familiarizados con el lenguaje Python? ¿Sí? Es un lenguaje de programación bastante amigable, es muy verborrágico, o sea que se lee y se entiende, así que si saben algún lenguaje de programación no va a haber ningún problema. ¿Está bien? Las primeras dos líneas, ¿sí? Básicamente les estoy indicando en mi programa que voy a utilizar una librería Jack que alguien hizo, ¿sí? Esta scikit-learn es una biblioteca que tiene muchísimas funciones de todo lo que tiene que ver con Machine Learning y que se utiliza a nivel académico y a nivel comercial. ¿Sí? O sea, se pueden hacer aplicaciones realmente útiles. Primera línea, load iris, estoy cargando lo que es un dataset. ¿Todos estamos de acuerdo que es un dataset? ¿Sí? Es un conjunto de datos, ¿sí? Con la información. En este caso es un conjunto de datos de muchas mediciones de distintas flores del iris, ¿sí? Y cada una tiene a qué clase pertenece. ¿Está bien? Entonces tiene las tres dimensiones, pertenece a la categoría tal. Y así tiene un montón. Si no me equivoco, son 150 flores que han sido medidas. Dentro de lo que es scikit-learn tienen también otras librerías, otro dataset, ¿sí? Que son clásicos para jugar, que tienen mucho más datos y que por ahí son más útiles para otro tipo de pruebas. La última línea que figura ahora es crea un clasificador, en particular uno que si han pasado por la facultad, el árbol de decisión, que lo he visto en probabilidad estadística, no sé si se acordarán, es una de las técnicas que se utiliza. En este caso lo utilizamos para clasificar. En el siguiente la siguiente línea, perdón, lo que estoy haciendo con ese método FIT es entrenarlo. Entreno mi árbol de decisión. O sea que estamos hablando de aprendizaje, ¿aprendieron algo? Supervisado, ¿está bien? Yo le estoy enseñando, ¿sí? Que a estos datos le corresponden estas clases, ¿sí? Entonces, en data tengo los datos de las distintas mediciones y en target tengo las clases a las que pertenece cada uno de esos datos. ¿Bien? Listo, ya quedó a partir de ahí mi clasificador entrenado, con lo cual yo le puedo empezar a pedir que prediga nuevos valores.
Por ejemplo, quiero que me prediga esos 4 datos a qué clase de iris pertenecen. ¿Cómo? A través del método predecir. Listo. En pred me va a quedar a qué clase pertenece. A la 0, a la 1 o a la 2. Se acabó. Bueno, falta el print. Ahí está. Ahora sí se acabó. ¿Sí? ¿Parece complicado? No. ¿Sí? Bueno, la idea un poquito de este ejemplo era desmistificarlo y que vean que es sencillo y anímense porque se puede. ¿Sí? Hay ejemplos más complejos, obviamente, pero para arrancar y hacer cosas simples, ¿sí? Se puede. Otro de cantar cuando empecemos a trabajar con Deep Learning. ¿Sí? Acá empezamos a hablar de aprendizaje profundo. ¿Sí? Si antes había cuco con Machine Learning, imagínense con esta. ¿Sí? Que ha retomado vuelo en los últimos años, nuevamente, ¿por qué? Por el poder computacional que está creciendo y el avance de todo lo que es desarrollo cloud ayuda a eso. ¿Está bien? Fíjense entonces que a partir de lo que es los conceptos de IA, Deep Learning trabaja con los que son redes neuronales y en particular con redes neuronales profundas. ¿Sí? Primero, tratemos ahora de encerrar un poquito qué es una red neuronal. Como hasta dijimos que apareció allá en los 43, empezó la teorización, de neuronas y eso. Y vamos a plasmar qué fue lo que teorizaron como red, como una neurona artificial. ¿Sí? En ese esquema representa una neurona artificial donde básicamente es una unidad computacional que tiene distintos inputs y un output. Simple. ¿Está bien? Típico proceso input y output. Nada más que eso. Ahora, cuando interconectamos muchas de ellas, tenemos una red. ¿Sí? Y ahí es donde se empieza a complicar la cosa, porque ahí ya escapa de nuestra visualización. Normalmente, para trabajar con redes neuronales, ¿sí?, se definen lo que son las capas externas y las capas ocultas. Las externas son aquellas con las que interactuamos, o sea, por donde recibe el input, por donde muestra el output. Y las ocultas son las intermedias. Hasta hace unos años se trabajaban con redes que eran de este estilo, ¿ya? Medianamente contables, las capas ocultas. Cuando empezamos a hablar de redes neuronales profundas, estamos hablando donde hay por lo menos 100 o 150 capas intermedias profundas. ¿Sí? Con lo cual que para el diseño humano se escapa, entonces empezamos a necesitar sistemas que lo trabajen. ¿Ah? Eso es más o menos la diferencia. ¿Y para qué la uso? Bueno, seguimos con lo mismo, o sea, estamos buscando que emule nuestro comportamiento. En particular, por ejemplo, clasificar, ¿no?, predecir y actuar en consecuencia. Entonces, vamos a ver una pequeña diferencia entre lo que es Machine Learning y Deep Learning. En este esquema que está representando es lo que es Machine Learning. Fíjense, por ejemplo, tenemos el input, que es un dibujito, un autito. Hay una persona que está en las características, ¿sí?, como el ejemplo que vimos recién de las flores del iris, que teníamos 4 características. Después se arma el clasificador, pudiendo ser, como vemos en el ejemplo, un árbol de decisión o una red. Y en base a eso, esa red entrenada por la persona nos dice si es o no es un auto. En cambio, en lo que es Deep Learning, hay alguien que sale del medio. ¿Sí? Todo lo que es determinar las características son sacadas a partir directamente del input. No hay una persona que se encargue de decirle cuáles son los features que vos tenés que examinar. Dentro de lo que es las leyendas urbanas, también hay leyendas urbanas acá en informática, se cuenta que hubo un proceso en Estados Unidos de los tanques, no sé si lo han escuchado,
donde se armó una red neuronal para clasificar tanques, si eran enemigos o tanques amigos, para poder atacarlos a largas distancias. Entonces se arma una red neuronal bastante potente y se la entrena con fotos. ¿Sí? No hubo una persona que se encargó de extraer los features para decir cómo era. Entonces le dan foto, le dan foto, le dan foto, le dan foto, y cuando van al momento del testeo, le empiezan a tirar fotos para testear a ver si funcionaba, y empieza a clasificar cualquier cosa. Le dan tanque enemigo y dice no, tanque enemigo. Le dan tanque enemigo y no, tanque enemigo. ¿Sí? Y así, entonces dijeron, bueno, algo anda mal. Hasta que se dieron cuenta que la red aprendió a clasificar, pero no aprendió a clasificar como esperaban que clasifique. ¿Qué aprendió? Cuando estaba nublado y cuando estaba soleado. ¿Sí? Esas fueron los features que encontró de distintas fotos que le pasaron. Bueno, englobando un poco todo. ¿Sí? Nada está suelto. ¿Sí? Fíjense, cuando estábamos hablando de Deep Learning, seguíamos hablando de sistemas inteligentes que hacían cosas. Entonces, Deep Learning es una subrama de Machine Learning. Y Machine Learning, adivinen, es una subrama de inteligencia artificial. ¿Sí? Obviamente cada una se va especializando en distintas facetas, pero van avanzando. ¿Sí? Fíjense, abajo tienen, para ir viendo una equivalencia de los años en los que fueron evolucionando, cómo va el poder de cómputo que hoy vamos teniendo, cómo nos va ayudando a ir cerrando todo cada vez más rápido y llegar a nuevas cosas. ¿Sí? Bueno, entonces, ya vamos resumiendo. Nos quedamos que Deep Learning, dijimos, su conjunto de técnicas de Machine Learning, que es un conjunto de técnicas de inteligencia artificial. Ahora, todo esto necesita ¿qué cosa? Datos. ¿Sí? La riqueza de esto son los datos. Machine Learning necesita datos para trabajar. Deep Learning necesita muchísimo más datos para trabajar. ¿Sí? Y esto brinda que aparezca un nuevo rol, ¿sí? Que son aquellas personas que se encargan del data science. Es un rol que está empezando a tomar fuerza en los últimos tiempos, ya ni me animo a decir muchos años, últimos tiempos, donde hay que trabajar esos datos para poder llegar a aplicar cualquiera de estas técnicas con éxito. Entonces, bueno, más o menos esa es la idea, para la introducción de dónde estamos, o sea, de dónde vinimos, dónde estamos, y bueno, se aparece este rol de Data Science. En algún momento, por ahí, como ahora es una persona que está suelta, no sé, tal vez en el futuro pasa a ser un globito más dentro de la burbuja verde que tenemos ahí. Así que bueno, ahora sí espero que hablen. Sí, todo lo que es Deep Learning va por ahí adentro. ¿Por qué no? Sí, hay varios proyectos. Google tiene muchos proyectos. IBM tiene el proyecto Watson. Sí. En realidad, hay las grandes grupos o rubros que buscan a la inteligencia artificial y a la computación son dos. No, rubros. Que es los militares, ¿sí? Que son los que tienen la guita. Y otro que por ahí no es tan obvio son los videojuegos, que también ponen mucha plata en todo lo que es la parte de hardware y la parte de inteligencia. ¿Sí? Y después venimos todo el resto, claro, que es medicina, la parte que realmente sirve. Sí. Está en pañales por una limitación física todavía. ¿Sí? Yo tengo entendido que hace 2 años se había logrado establecer un qubit que duró unos 5 segundos. Sí. Sí, duró 5 segundos el qubit en el famoso biestado y después
Sí. Sí, sí, pero ya va a llegar. Y nosotros, no sé. Bueno, Elon Musk justamente decía, ¿no? Que ve la amenaza en la inteligencia artificial en el futuro. Sí. Lamentablemente va a ser una revolución más. Así como tuvo las distintas revoluciones industriales, la revolución tecnológica. Claro. ¿Sí? En realidad es un cambio de lugar, un cambio de paradigma. ¿Sí? O sea, hay generaciones que van a sufrir, las siguientes generaciones van a cambiar sus roles. O sea, es como cuando hubo la revolución industrial. Aquel que era el que se encargaba de hacer algo tuvo que dejar que las próximas generaciones trabajar. Cuando se usa Deep Learning, ¿cómo haces para que no se desvíe como sucede muchas veces con los resultados, con los ejemplos? Por ejemplo, vi una nota que había con creo que era Amazon, que desarrollaron una inteligencia artificial para que contrate personas y al final terminaba como discriminando y eso. Y bueno, esos justamente son los labores que tiene que hacer en la parte de entrenamiento. O sea, uno cuando construye estas cosas, ¿sí? Tiene una etapa de aprendizaje y una etapa de entrenamiento. El entrenamiento justamente es para rever si hay que cambiar algo, sea en lo que es la topología de la red, en lo que es el procesamiento de datos para el entrenamiento. ¿Sí? O sea, es algo que hay que probarlo después. A ver. Para que la red de imágenes del mundo reconozca las mismas situaciones o lugares donde está el mundo, por ejemplo, como la mayoría de las preguntas son por qué no recolectan más datos. Y bueno, ahí está como la idea de Google que logre con lo que hay, ya pueda llegar a ese nivel de diferencia. Claro. No tenías. Lo que queríamos saber es en Deep Learning, ya que digamos, aprendizaje no supervisado, ¿con qué técnica se hace que una máquina logre aprender que se busca? ¿Un programa para que pueda reconocer diferencias o solamente es lo que es muy grotesco? Bueno, ahí está el problema de cómo armar los sets de entrenamientos. ¿Sí? O sea, hay que tener mucho, y es el rol del ingeniero de data science o el data science científico, que no es que uno arma los datos y los tira así al tuntum, ¿sí? Después si revisan, por ejemplo, el dataset del iris, se van a dar cuenta que no sirve para mucho porque está ordenado, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, trabajar en ese dataset de entrenamiento es tan importante como armar la red. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro. Respondiendo un poco a la pregunta del señor que allá es el blanco, el canoso, el tema de qué es la inteligencia artificial y cómo nos impacta. Sí. Si uno se imagina, por ejemplo, a mis bisabuelos que vinieron en el 1890 y de pronto ellos vinieron con el caballo y viene un día un vendedor y les dice, mira, tengo algo como un caballo. ¿Qué caballo te imaginas vos? Y mira, yo imagino un caballo que coma poco, que ande rápido, que no haga tanto popó. Y verdaderamente, si uno lee un poquito de historia, va a ver los grandes problemas que tenía la ciudad de Buenos Aires en esa época. ¿Qué vino después? Algo completamente disruptivo, algo que hackeó la sociedad. Y vino el automóvil y la electricidad. Estamos llegando a una etapa muy parecida con la inteligencia artificial y con la computación cuántica. Sí. Va a ser algo disruptivo y no sabemos qué va a ser. Es que ya lo está haciendo. Ya lo está haciendo. Algo simple. ¿Quién tiene Waze?
Bueno, justamente. Claro. Justamente, bueno, fíjense en algo tan sencillo, o Google Maps, cuando van a... Sí, o sea, ¿quieren llegar rápido? Sí, usan Waze. Bueno, ¿qué tiene adentro? Todo esto. O sea, fíjense que ahí ya está en nuestra vida, ya llegó. Sí, bueno, ya está. Bueno, lo dejo así. No, nada, para sumar, con las investigaciones que hice acá en la Facu, que más o menos me conoce, creo que el rol del Data Science va a ser muy importante por el tema de que el Machine Learning, el ejemplo que diste, vos tenés los features de Iris que ya están clasificados y sabés que son significativos para el algoritmo que prediga exitosamente un resultado. Y creo también que son algo que leí, que me quedó grabado para el Machine Learning, son las bases, que sería tipo la esencia, que vos no tenés la primera sería que no tenés una función matemática que puedas predecir, porque si no, no tendría sentido aprender de la data. La segunda era que existe data y que es significativa, que sirve y que es completa, porque también si tenés un dataset que está incompleto, un dataset del mundo real, digo, que esté incompleto... ¿Cómo la sufriste con los países, Sí. Que esté completo y que sea data significativa. Y la tercera es que existe un patrón, o sea que eso va de la mano del anterior, que si vos tenés data que no tiene nada que ver con lo que querés predecir, no tiene ningún sentido que apliques ningún algoritmo emocional. Sí, por eso el rol de Data Science está apareciendo, es muy importante y va a ir cobrando un rol cada vez más importante. Un aplauso para... Ahora en una proeza de tecnología, vamos a ver si nos podemos conectar con Barcelona. En vivo para muchas personas. Ahora te voy a poner en el televisor, así que vamos. Y te presento. Muy bien. Me pareces a un periodista. Bueno, Juan Luis Rosa tiene un máster en inteligencia artificial en la Universidad de Barcelona, en la UPC, la Universidad Politécnica de Cataluña. Ferviente seguidor de las actualizaciones en inteligencia artificial, contribuyó por 10 años a la digitalización de la industria de los medios, creando software, equipos técnicos, flujo de trabajo y estrategias de monitorización. Así que vamos a pasar a vos para que empieces la presentación. Vale, muy bien. Bueno, primero dar muchas gracias a Guillermo por invitarme. Muchas gracias a todos los que están ahí, que ahora mismo no puedo ver, pero seguro que luego le dará vuelta a la cámara y me las enseñas. Y voy a pasar a compartir ya mi escritorio para que veáis la presentación. Ok, Darío, ¿me confirmas que se ve? Sí, se ve bien. Venga, pues vamos. En el fondo... ¿Perdón? No, quería preguntarte en el fondo. Ah, vale. Bueno, lo que os voy a presentar fue el trabajo de final de máster. Es una tesis de máster de inteligencia del máster, que son 2 años sobre inteligencia artificial. Y en mi caso, además, fue el desarrollo de una aplicación para una empresa, una startup, que está trabajando en aplicaciones
y software para coche autónomo. Por lo que también os voy a presentar un ejemplo de pipeline de creación de un software de inteligencia artificial. En este caso, el objetivo es analizar emociones humanas y probar que las redes convolucionales y el deep learning, son conocidos como deep learning, pueden ser muy útiles para este tipo de problemas. Las expresiones humanas en la cara es algo universal, y esto ha estado probado por la biología, la psicología, y se ha demostrado que incluso personas que son ciegas hacen las mismas expresiones que personas que no lo son. Por lo tanto, es muy interesante para el estudio informático, el estudio de la expresión humana. Lo que pasa es que hasta ahora los métodos han sido muy intrusivos y evidentemente es muy incómodo llevar ciertos aparatos que miden la tensión de las personas o la temperatura del cuerpo. Por lo tanto, podría ser muy interesante aplicar el computer vision, que son técnicas de inteligencia artificial. Les pido por favor a los que estén conectados al Wi-Fi de acá, se pueden desconectar, así estamos más ancho banda. Hay algunos que están conectados. Se están recortando el audio. Puedo ir un poco más lento. ¿Vale? Bueno, estaba diciendo que podría, con cámaras y con computer vision, se podrían aplicar tecnologías que fuesen menos intrusivas, por lo que los resultados pueden ser más interesantes, ya que la persona está más cómoda y más confortable a la hora de expresar sentimientos. Entonces, finalmente este software que creé para el trabajo de final de máster es aplicado en unos prototipos que está lanzando una startup para ayudar al conductor, para evitar la distracción con estos coches que cada vez son más automatizados. Y otro modelo de negocio, por ejemplo, que han encontrado ahora mismo que están negociando es en las emociones de los conductores, analizando sus emociones, son neutrales, puede ser que estén enfadados, puede ser que estén felices, pues esto le da mucho menos puntos. ¿Se oye mucho mejor ahora, Darío? Que... Bueno, un poquito mejor. Bueno, la presentación va a seguir la estructura de cómo desarrollé el software, que fue de cero hasta el deployment de la aplicación. Por lo tanto, primero voy a hablar de lo que es conseguir los datos y cómo se construye un dataset con el que se entrena una red convolucional, por lo que después hablaré de redes y de machine learning, en este caso de deep learning, y pasaremos por las partes de N y de testeo, y finalmente los resultados, veremos los resultados y el deploy de la aplicación. En el caso del dataset, también yo voy a intentar ser lo más práctico y dar los máximos consejos posibles de lo que aprendí. Y esto creo que lo vais a oír mucho, pero la construcción del dataset es lo que más tiempo me llevó. Dicen que normalmente puede ser un 80% del proyecto, no fue tanto, pero la construcción del dataset es en lugar de más del 50 o el 60% del proyecto, que son varios meses. En mi caso, al ser un problema de clasificación, se necesitan evidentemente las clases, y en este caso se escogió el modelo de un psicólogo de los años 90, conocido el modelo, que son 6 emociones básicas, más la emoción neutral, la cara neutral, que es la más habitual de las personas. Pues las emociones son el miedo, podemos ver la tristeza, la felicidad, la sorpresa. Disculpe que está en inglés porque el máster era en inglés, pero creo que se puede entender fácil. El enfado y el disgusto. Entonces la red va a recibir una imagen de una cara y va a tener que devolvernos pues las clases las emociones que ella encuentra que está expresando esta cara.
En el caso de cómo está cumpliendo la construcción del dataset, conseguimos reunir 33.000 imágenes a base de datasets de científicos, sobre todo de antiguos, de los años 90 o 2000. Por lo tanto, las imágenes eran de baja resolución o de baja calidad. Estas 33.000 imágenes son de datasets científicos, por lo tanto yo los puedo usar gratuitamente, pero en una empresa comercial lo tienen que negociar dataset por dataset y muchas veces no existe el permiso de los actores o de la gente que sabe la producción. Esto hay que tener en cuenta. Luego me encontré con que el dataset al final que construí con las 7 clases no está balanceado. Esto quiere decir que tengo unas 7.000 imágenes de enfado y tengo 2.500 de neutral, que es la clase más actual, pero es la que menos fotos tenía. Esto al final puede ser un problema grave, porque la red puede tener tendencia a darnos siempre pues, que la persona está apagada cuando a lo mejor está neutral. Y esto es algo que se tiene que corregir. No se tiene por qué tener exactos los mismos clases, pero se tiene que intentar corregir y para la técnica que funcionaré ahora después. Ya os avanzo que obtuve muy buenos resultados desde el principio, para mí fue muy sorprendente, pero porque trabajan en ello y científicos, la clave de esto pues es un buen tanto antes de entrenar como a la hora de lo que se dice inference, que es cuando presentas la imagen y ella te devuelve el resultado. En el caso de las caras, es el proceso más habitual y el recomendable es el de centralizar la cara. Es decir, como vemos en este ejemplo, la cara ladeada, pues, escogiendo la horizontalidad de los dos ojos, se tiene que rotar la imagen para que queden los dos ojos en paralelo y mirando la imagen y mirando la cámara. Estos son con algoritmos de computer vision y con código que está disponible en internet, es muy fácil de encontrar en cualquier código, normalmente en Python. Y bueno, pues se aplican los algoritmos de detección del THOC con un clasificador para detectar caras. Funciona muy rápido en cualquier software. Esto está muy optimizado, tiene muchos años. Luego, para alinear la cara, se detectan los puntos más habituales, también se pasa por toda la imagen, se detectan los puntos más habituales de una cara humana, que son los ojos, la nariz, y con estos puntos que se obtienen, sobre todo con los dos ojos y el desde de la nariz, se consigue rotar la imagen para que tengamos la cara alineada. Y finalmente se recorta porque cuando tú entrenas una red, le quieres entrenar con el máximo de datos posibles de lo que ella necesita para resolver tu problema. En este caso es la cara. Y las expresiones humanas, pues no necesitamos el pelo, o no necesitamos el cuello, o no necesitamos la camisa, con lo que se recortó. Y se hizo con las 36.000 imágenes para entrenar la red. Y esto, pues repito, porque me gusta dar estos consejos, que esto es clave para obtener muy buenos resultados. Esto y tener pocas clases. La técnica que se utiliza mucho en redes convolucionales, sobre todo en Deep Learning, que necesitan extremadamente masiva cantidad de datos, centenas de miles de imágenes, es el aumento de data augmentation, que se llama. Que esto es generar nuevas imágenes sobre el dataset que ya tiene. En este caso como tenemos las caras alineadas, pues no se pueden rotar mucho más de 5 grados, pero se puede añadir un poco de ruido, o se puede añadir un poco de blur, para que más o menos la red lo interprete como una nueva imagen y aprenda más todavía. Entonces al final conseguí tener un dataset bastante más balanceado, no aumenté las clases que tenía muchos ejemplos y sobre las que tenía menos, como neutral que tenía 2.000, pues llegué casi a 14.000. Al final tenía un dataset de 35.000 imágenes, que son pocas. Las clásicas metodologías de entrené de redes neuronales son reservar una parte de tu dataset, en el
mi caso un 15%, 5.000 imágenes, completamente aisladas, fuera del dataset de entreno de la red. Porque estas son las imágenes que después tú tienes que testear si te está dando unos resultados como tú esperas. Y estas imágenes tú las tienes etiquetadas. Tú sabes que esas imágenes representan miedo, pues son las que tú vas a probar tu red una vez tengas resultados, por lo que aíslan 15%. Y después aproveché para estudiar si realmente es necesario la data augmentation, construir los dos datasets, el original con 28.000 imágenes y el aumentado con 36.000 imágenes. Y en este caso te das un 10% para ir validando. Cuando entrenas la red, vas viendo que la red está más o menos acertada. Y así, si hay algún problema, pues puedes cortar el entrene cuando detectes ese problema. Esto es metodología muy clásica de entreno de redes neuronales. Sí que me surgió una duda cuando construí el dataset, y es que había mucha variedad dentro de las imágenes, como espero que se pueda ver, pero hay imágenes que tienen muy distinta iluminación, hay blanco y negro, hay gente con lo que llaman occlusions, que son las gafas, por ejemplo, que se están tapando partes importantes de la expresión, como pueden ser las gafas, pero lo que me resultó más chocante es que tenemos mucha variedad de expresión en un mismo sentimiento. Aquí, por ejemplo, tengo 7 imágenes de enfado. Y bueno, pues como los datasets de científicos no tienen un gran presupuesto, muchas veces son los mismos científicos que se prestan a salir en el dataset, pues no son tan buenos, no son tan expresivos como puede ser un actor en este caso. Y esto, yo personalmente no pensaba que la red fuese capaz de distinguir esta variedad de expresiones en un mismo sentimiento. Ya he terminado la parte de la presentación del dataset, que la he hecho bastante rápida, pero que yo digo que lleva como 70% del tiempo de todo el proyecto. Y vamos a pasar a estudiar cómo construir el modelo de Deep Learning, que luego va a darme los resultados de expresión humana. Es bastante habitual en el research el que haya concursos para resolver problemas. En mi caso existía, no es el más popular, pero existe un concurso de análisis de expresiones humanas en la cara, que forma parte de un congreso mucho más importante de análisis de expresiones y de sentimientos humanos con máquinas. Y sus dos recomendaciones desde hace unos cuantos años básicas es que utilices Deep Learning frente a otras técnicas de Computer Vision que están sobrepasándolas en los resultados, que como Deep Learning necesita muchísimos datos, muchísimas imágenes, las redes más disponibles entrenadas por las universidades más grandes americanas, por Google, que están entrenadas con más de 1 millón de imágenes. En este caso recomiendan que uses el Transfer Learning, que también se conoce como Fine Tuning, que es una metodología que consiste en coger una red que ha sido entrenada con un problema parecido al tuyo. Por ejemplo, en mi caso, una red que fue entrenada para Face Recognition, que sigue siendo redes entrenadas para trabajar con caras, y de la red coges la última capa convolucional, también puedes coger tienes que coger la capa que te da la clasificación, la última capa, la adaptas al tuyo. Yo tenía unas redes que estaban preparadas para 90 clases, la tuve que preparar para que me devolviera un máximo de 7 clases, pero también la reentrené en la última capa convolucional con mis imágenes, con el dataset, pero que se entienda esto último. Esto se llama Transfer Learning y es para reaprovechar los contenidos que ha aprendido una red y que está disponible en Internet. Por lo tanto, te evitas las semanas que lleva a entrenar esas redes, que lleva semanas en equipos muy potentes que valen muchos dólares la hora, imaginaros, el día o la semana. Y como se trataba de un trabajo de final
El típico pues, pide los resultados que interesaban eran comparar distintos modelos y también comparar si era necesaria la aumentación de datos. Entonces escogimos tres modelos de red convolucional, son muy conocidos para tratamiento de imágenes. En este caso son el AlexNet, que es la red de 2014, que esto ya es de hace muchos años, que no avanza tanto, pero el Deep Learning ha avanzado muchísimos años. Y el AlexNet es una red muy simple de 8 capas, por lo que se entrena muy rápido y también tienes que hacer el inference. Funciona muy rápida. Luego escogimos DGG, que es una red muy usada, por lo que también encuentras redes entrenadas, muchas redes, muchos ejemplos de redes entrenadas con caras con DGG. También funciona muy bien en generalización. Puedes coger una red que está entrenada para otro problema y puedes que funcione para el tuyo, DGG. Y finalmente ResNet, que es una red de 2016, que la cogí por su complejidad. Ya ves que son 101 capas, que esto son muchísimas capas y que resuelven esta complejidad de capas esto es auténticamente deep. Lo resuelven con shortcuts, con atajos entre capas y bueno, los temas que ahora no podemos entrar. Pero son tres arquitecturas de red completamente distintas, de la más simple a la más compleja. Finalmente, el equipo que utilicé y el software que utilicé dos proveedores de cloud computing muy conocidos. Uno es Amazon y el otro es Google. El caso, ¿por qué cambié a Google? Es porque me dieron créditos libres. Aconsejo que preguntéis, porque están buscando clientes, suelen dar free credits para probar cosas con GPUs que tienen un certificado. Entonces, el sistema operativo es Ubuntu, son máquinas virtuales que en mi caso pude probar con GPUs. La Pascal BTF y la CAM-Z de NVIDIA. Y esto implica que tengas que usar también, como vemos en el lado derecho, pues software de NVIDIA, el NVIDIA CUDA, el cuDNN, que es su adaptación para Deep Learning. En mi caso utilicé un framework que se llama CAFE, que está muy utilizado en Research y que tenía el Model Zoom, que es donde puedes encontrar modelos preentrenados por las universidades. Ahora mismo ya estoy trabajando con TensorFlow porque tiene soporte de Google, pero realmente de momento no he encontrado ninguna ventaja ni mucha. No he encontrado más facilidad ni que sea más fácil entrar en TensorFlow que en CAFE. Pero lo que sí que os podría recomendar es el uso de Docker, que es como un ensamblador de software, porque en Deep Learning y en redes convolucionales todavía hay muchas incompatibilidades entre versiones. La gente que saca el software no son muy rigurosos, encuentras muchos problemas a la hora de aplicar y una cosa que te funciona un día no te funciona al otro si es actualizado. Todo esto lo resuelves con Docker y siendo un poco riguroso en la adaptación de versiones y puedes tener unos paquetes de software que puedes ir moviendo al Google Cloud, al Amazon o a tu desktop, o a tu laptop, perdón, a tu portátil. Por lo que sí que yo no conocía Docker y me parece una de las mejores cosas que encontré desarrollando este software. Ahora ya finalmente vamos a pasar a los detalles del entrene de la red. En mi caso yo no considero entrene, sino es un fine-tuning. Tengo 6 experimentos, como comentaba, tengo 3 redes y 2 datasets. Y bueno, hay unas metodologías como la normalización de los datos antes de entrar en la red, pero esto se carga el software de Deep Learning, CAFE. Y se han medido los 6 experimentos con accuracy. La accuracy es el acierto de tu red sobre 1, es decir, una red que te da una accuracy de 0,95, pues está diciendo que por 95 de posibilidades, esta es la clase que necesitas. Perdón, ahora me he liado. Finalmente, os paso los datos de
del tiempo de entrene, del tiempo del fine-tuning de una sola capa y con 32.000 imágenes, 36.000, que no son muchas. Veis que AlexNet me puede estar como 7 minutos o 11 minutos en una GPU reentrenando, pero ResNet está 4 horas 45. Sin embargo, ResNet aprende muchos menos parámetros que incluso que AlexNet, ya no digo que Bici. Y esto veréis ahora porque es importante. El tamaño del modelo. Depende de dónde vayas a utilizar tu modelo de Deep Learning, el resultado, ya sea donde pretendas hacer la inferencia, ya sea como lo quería hacer la empresa para la que desarrolle el software, que es en un móvil o en una Raspberry, depende del almacenamiento. Pues es importante tener en cuenta que un BCG pesa casi 600 megas y una ResNet pesa 100 megas. Pero si tú tienes que reentrenar constantemente ese modelo, porque tienes nuevos datos, que sepas que una ResNet pues, va a tardar 800 minutos y una BCG va a tardar 200 minutos. Cosas que según como tú te vayas a desarrollar el software, pues los tienes que tener en cuenta. Los resultados, como os comenté, para mí son muy buenos, porque 97 es casi un experto pleno. Siempre que le paso una imagen que yo considero que es enfado o que es happiness, la red acierta, me dice que ella cree que es happiness. 97% de accuracy es muy elevado. Y esto fue alcanzado desde las primeras épocas. Por lo tanto, que sepáis que se puede hacer fine-tuning, se puede hacer learning de manera simple y con muy buenos resultados si se emplea un buen preproceso y se emplea fine-tuning. Aquí os paso algunos ejemplos en los que me gustan estos dos de arriba a la izquierda porque resuelven las dudas que tenía. La red aquí está viendo que están enfadadas estas dos personas, pero son dos expresiones están expresadas de muy distinta manera. También aquí enseño cómo la red, la visibilidad de las capas internas de la red y las cosas, los detalles que se fija la red, por ejemplo, para el disgusto aquí donde están viendo los ojos, la red esto lo considera muy importante y así aprendió que esto es una carga de disgusto. Y aquí pues ha tenido algún falso positivo, por ejemplo, este hombre está neutral pero lleva unas gafas que no ha sido entrenada para reconocer gafas, por lo tanto considero aceptable. Y finalmente os voy a explicar cómo el deployment, perdonad los términos ingleses, un poco más rápido, el deployment de la aplicación. Construir un web service, esto en principio se tiene que cambiar porque quieren que sea en time dentro del vehículo, entonces no puede ser un service, pero en el caso de web service fue interesante ver cómo funciona el inference. Entonces, para 742 imágenes, la red de BGG con una GPU tarda 14 segundos, pero si no tienes GPU, tarda 30 minutos. Y si usas una ResNet, 740 imágenes, tarda un minuto en GPU decirte los resultados de esas imágenes, pero podría tardarte 3 horas, lo que es completamente inviable si no tienes GPU por una CPU. Por lo tanto, las CPUs pues, están resultando indispensables para el Deep Learning. Y finalmente veamos cómo yo tenía ya el software preparado y me pasaron una serie de imágenes de gente conduciendo. Y los resultados, aunque tuve falsos positivos para mi cuerpo, fueron muy buenos porque es un ángulo de visión que no estaba preparada la red. Es decir, esta cámara está puesta aquí en este lado y este chico, pues aquí se supone que está bien. Y la red apenas ve los dos ojos, no había estado entrenada en este tipo de posición de la cámara y dijo que era neutral. Pero es muy difícil escapar lo humano. Y en esta imagen, esta iluminación tampoco estaba preparada para nada. Y bueno, dijo que era una imagen triste, y yo también era triste, pero bueno, la expresión es neutral. Sin embargo, cuando les dije de mover la cámara, hubo caras que nunca habían sido entrenadas y condiciones reales de uso, la red aceptó neutral. Aquí, en esto de abajo, se ve que está happy,
y apenas se nota que es baja, apenas hay diferencia y por 92% me dice que es baja. Entonces, con ese trabajo y con esta presentación me gustaría que os podáis llevar algunas cosas que yo he aprendido y que en la creación de un pipeline de Deep Learning, y es que recoger los datos lleva mucho tiempo. De nuevo os aconsejo que preproceséis los datos, que podéis obtener recursos de cloud muy baratos. Cuando están ellos subastando en la computación que les sobra, se puede también subastar GPU a un 90% del precio original, y a mí no me ha dejado nunca colgado, o sea que ya puedes tener garantía al 90% del precio de venta, y también el uso del Docker, porque es un software que todavía está muy inestable y que hay muchos problemas en versiones. Y ya una última cosa que quisiera comentar, porque se habla mucho de inteligencia artificial y de los problemas que puede aportar. Yo no pensaba que pudiera aportar algún tipo de problemas hasta que lo experimenté con mi trabajo. Y es que conseguí un dataset de gente de color, en estas imágenes, y no conseguí que la red me devolviera los resultados. Estas tres personas están neutrales, su expresión es neutral, y lo vemos claramente, y la red en un caso me dice que está disgustado, en el otro que está sorprendido y en el otro que está enfadado. Y esto es algo que no me ha pasado con ninguna otra raza ni ningún otro color. Por lo tanto, sí que es verdad que las redes neuronales tienen que ser revisadas y entrenadas teniendo el resultado. Así que bueno, ya he terminado. Ya lo tenemos. Si tenéis alguna pregunta, espero que os haya sido de utilidad. Bueno, abrimos a preguntas, el que quiera consultar algo. ¿Qué diferencia hay entre la biometría en 3D con respecto al reconocimiento facial que hace mención de Deep Learning? No sé si ya te estás poniendo preguntas, ¿qué diferencia hay entre la biometría 3D y el reconocimiento facial en 2D que vamos a hacer para organizarnos? En mi caso, es simplemente que me gusta emplear soluciones simples, y la biometría necesita mucha computación y necesita mucho trabajo. Al tener un dataset hecho en estudio, no de caras naturales, no como si pudiéramos aplicar esto realmente pues, en una tienda o en un sitio que haya realmente caras en expresiones que sean naturales. Evidentemente que yo tengo la gente que está posando, son actores, y es muy fácil construir. Como era un entorno muy controlado, el del vehículo, pues no será suficiente. Pero no puedes centralizar, muchas veces no puedes centralizar una cara de gente que está mirando un escaparate, por poner un ejemplo de nuevo, y solo tienes un ojo. Con la 3D pues reconstruyes y da muy buenos resultados para centralizar. Pero de nuevo es buscar las soluciones más adaptadas al problema que tienes. Tenía el entorno del vehículo, que la cámara siempre va a estar puesta en un sitio y el coche siempre conduciendo, más o menos el conductor en el mismo momento, pues podía resolver con biometría 3D. Muchas gracias. ¿Qué tal? Yo quería saber si hizo entrenamiento con imágenes de niños que tienen generalmente muchísimas más expresiones que los adultos, y si los problemas que encontró con las fotos de raza negra también hizo experiencia con gente de raza oriental o... La segunda parte no la he podido ir, Darío, a los niños. Sí, la primera pregunta, la primera de la sociedad con los adultos, y la segunda si trabaja también con raza asiática. Sí, la
encontré un dataset de expresiones de niños y las pude utilizar, pero realmente dan muchos problemas para luego reusar porque son niños, son menores y tienes que tener esto en cuenta. Pero sí, un dataset de niños encontré y funcionó. Y sobre asiáticos, pues sí, porque muchos científicos y datasets eran construidos por laboratorios científicos, hay mucha gente que es asiática. Y en este caso no encontré ningún problema, y tampoco por indios que tienen la tez un poco más parecida a la gente de color, y tampoco tenía ningún problema, solo me lo encontré con gente de color. Pero había mucha variedad, no todo era... Al ser datasets científicos había mucha variedad de gente distinta. Me preguntan cuánto te llevó el proyecto. Pues full time 2 meses. Full time 2 meses y bueno, porque no, sobre todo no conocía tampoco el framework de Café, pero hay muchos recursos disponibles en internet para Computer Vision y en el caso de Python, que tampoco lo conocía, aprendí en el máster, pues hay muchos recursos. O sea que 2 meses, pero gracias a que es un problema que encuentras recursos y soluciones. No tuve que desarrollar nada nuevo. Una pregunta con respecto a la accuracy de la red. Dijiste que era 97% aproximadamente. Cuando fuiste a la matriz de confusión de eso, ¿te encontraste con que la red tendía a predecir correctamente alguna emoción más que otra? O sea, que por ejemplo las emociones happy las predecía correctamente 99% y las sad un 80%, no sé, un ejemplo. Si te encontraste con eso, ¿cómo corregiste ese error? ¿Cómo te he cortado? Sí, lo que te preguntaba era si tenés la misma precisión con las emociones, si hay alguna que tenga más... Sí, en mi caso, según el balance de clases, tenía más tendencia a happiness. Lo que pasa es que como haces un corte, pues, a ver, como lo explico, hay muchas veces que tienes un 0,70 y un 0,40 de otra, entonces te quedas la mayoritaria y la mayoritaria suele acertar. Pero sí que tiene tendencia a la construcción del dataset. Además, hay un pequeño truquillo que me di cuenta luego, que cuando separas la partición de test, pues también estás construyendo una partición nueva de test según el balance dataset que tú tenías. Así que sí que tiene tendencia a las clases mayoritarias. Pero no tuve que corregirlo porque solo necesitaba una clase y era la que se veía aceptar. No hay preguntas, así que un fuerte aplauso para salir. Y para finalizar, la última presentación está a cargo de Denise Pendersky. Ella es licenciada en Física de la Universidad Nacional de Mar del Plata y doctora en Física en la Universidad Nacional de Córdoba, con experiencia en áreas de sistemas. Actualmente se desempeña como Data Scientist en Practia. Ha participado en proyectos de investigación y desarrollo y cuenta con amplia experiencia en temas relacionados al modelado, análisis e interpretación de datos, implementando estadística para proponer las mejoras en cada situación. ¿Listo? Hola a todos.
Bueno, mientras les voy contando, la idea es contarles un poquito de un proyecto puntual, ¿sí? De aplicación de esto de inteligencia artificial para un caso concreto, para lo cual primero vamos a hablar un poco de los datos, de cómo sacar valor de los datos y repasar lo que estuvimos viendo ya de lo que son las redes neuronales, cómo funcionan y cómo se entrenan. ¿Sí? Así que algunas cosas, bueno, capaz que se solapen con las charlas anteriores. Bueno, primero voy a necesitar... Bueno, quiero mediante algún caso o algún ejemplo que podamos como entender intuitivamente cómo funciona una red neuronal, ¿sí? Para lo cual yo acá tengo una serie de imágenes, entonces si alguno tiene ganas de pararse y escribir en un papel cuáles son las cosas que, no sé si algún voluntario que tenga ganas de estar un rato parado, yo quiero saber cuáles son esas características que están en las imágenes de la izquierda y no están en la de la derecha, ¿sí? Quiero que alguien, por favor, tenga la amabilidad de pasar y escribirlo en este papel, quedarse un rato acá paradito al lado mío. ¿Algún voluntario? Vamos. Cuanto antes se pare alguno, antes vamos al break. Quiero características que estén en las imágenes de la izquierda y que no estén en la derecha, las de la derecha. Las anotes en el papel, lo más grande y claro posible. ¿Cómo? Que estén en las de, claro, características de las imágenes de la izquierda. Que el resto obviamente las vaya pensando, ¿no? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué cosas tienen las imágenes de la izquierda, las de la derecha no? Bueno. Sí. El peso, no. 4 patas estoy de acuerdo. El peso, no estoy segura. La estatura es cierto. Superficie de apoyo, creo que tienen 2, capaz que la imagen. El trípode. ¿Cuál es la primera que se les ocurre? Cantidad de patas. Sí. O la que se te ocurre a vos, están acá. ¿Cuál se te ocurrió primero cuando viste las fotos? ¿Cómo? Pero el color, a ver, el perro tiene varios colores y la mesa uno. Y el avestruz también tiene varios. Entonces... Es más largo que bueno. Bueno, nos quedamos con las 4 patas. Es la más básica. ¿No? ¿Pasamos a la siguiente? ¿Cuál fue lo que anotaste? No. Ok. Bien. Bueno. Ahora otro candidato, por favor. Más ágil. Así, avanza. No, quédate que te lo voy a hacer mostrar. ¿Qué características tienen las imágenes de la izquierda que no tienen las de la derecha? Esta es fácil. ¿No? ¿Quién quiere pasar en el bigote? Muy bien. ¿Y en esta? La cola, perfecto. ¿Voluntario? Anote cola. No, con una sola está bien. Bien. ¿Esta? Está difícil. ¿Quién quiere pasar? Vamos. ¿Quién pasa? ¿Quién quiere pararse? Es un tema de sesgarlos. Es una cuestión también de volumen, no de tamaño. ¿Quién quiere pasar? ¿Escribir? ¿A quién se le ocurre una que claramente distinga? El peso y la forma de grande, cortar. perfecto. Por ahí hay una virome. Y a ver, creo que la última.
Claro, y las de la izquierda son el chico, o sea que tiene que ser chico. Y en este también es fácil. Uno es peludo y el otro no. Entonces, ¿quién quiere pasar a anotar eso? Por favor, les pido que se vayan ordenando uno al lado del otro con su papel. Pedí una virome. Pónganse como así. Entonces, los de la izquierda son peludos, a diferencia de los otros. Entonces yo les muestro esto. ¿Y cuál es de lo que tienen anotado? Que era, en un caso era 4 patas, en un caso era el chico, en otro caso era bigote, y en otro caso era la cola. Levante la mano, ¿quién de ustedes se cumple, digamos? ¿Qué características ustedes? Levante la mano el que posea, el que la heladera cumple con su característica. Las 4 patas parece que la cumple, chico no es, bigote no tiene, ¿sí? O sea que uno levanta la mano. Solo uno de 5 levanta la mano. Ok. Y si ahora les muestro esto, entonces acá este sí tiene 4 patas y también tiene bigote, parece. Pero no es chiquito. Es peludo. Sí, entonces acá tiene cola, tenemos 4 de 5, ¿sí? Como que nos vamos acercando, ¿sí? Y bueno, fantástico. Entonces si digo, bueno, perfecto, construí, de alguna manera construí un clasificador de gatitos, digo yo, en el cual cada uno reconoce una de las características del gato, ¿sí? Y si se ordenan ustedes, como más o menos fueron llegando, así con los papelitos, uno puede pensar que cada capa del modelo, que cada una de estas personas reconoce una característica particular, ¿sí? de lo que se clasifica, ¿sí? Del gatito. Ninguno es más ni menos que otro. Cada uno reconoce una característica, ¿sí? Entonces cada capa tiene como otro nivel otro grado de abstracción sobre la imagen. ¿Se entiende la idea? Bueno, si quieren se pueden sentar. Muchas gracias. Pero ¿qué pasa con este? Esperen antes. Pero acuérdense, no hace falta el papel. Si les muestro esto, también me levantan todos la mano, ¿no? ¿Sí? Entonces empezamos a hablar de los falsos positivos, esos que ya surgieron en alguna charla anterior, ¿sí? Construí un modelo para que me reconozca gatitos, pero bueno, puede fallar, ¿sí? Y muchas veces falla porque es complicado reconocer a ojo, distinguir imágenes, ¿sí? Yo no estoy segura, digamos, no sabría cómo explicar la diferencia que hay entre la imagen de la izquierda y la de la derecha. Son como manchas marrones con 3 circulitos de color más oscuro. Sí, pero si tuviera que explicar a un algoritmo con reglas cuál es la diferencia, como hicimos recién con todas las fotos anteriores, cuál es la diferencia entre uno y otro, la verdad es que no sé. ¿Está bien? Sin embargo, nosotros nos dimos cuenta enseguida que el de la izquierda era un perro, ¿sí? Entonces, ahí surge la necesidad de un modelo, ¿sí? Que venga a imitar el funcionamiento del cerebro, ¿sí? Como ya eran en las charlas previas. Entonces, un poco con esa motivación y un poco también repitiendo lo que hablábamos antes, surge la necesidad de construir estos modelos para que clasifiquen y para que aprendan cosas. Estos modelos están organizados en forma de capas, igual que el cerebro, ¿sí? Que las neuronas están ordenadas en forma de capas, hay muchas capas, y cuanto más capas hay, se dice que es profunda la capa, se habla de deep learning, para que la red neuronal es profunda o no, ¿sí? ¿Hasta acá hay alguna duda? Bueno, y pensar en las capas de una red neuronal, por eso me gusta el ejemplo anterior, porque es lograr otro grado de abstracción sobre los datos, ¿sí? A medida que es más profunda la red, uno logra cada vez más sutilezas, descubrir patrones cada vez más ocultos en los datos, ¿sí? Porque las funciones que deben ajustar los datos son cada vez más complejas, como de un orden mayor, se puede pensar, ¿sí? Y otra analogía es pensar en un sistema de producción en serie, ¿sí? Una línea de producción en donde no es que cada parte de esta línea de producción haga cosas más complejas que las otras, sino que recibe un input que de por sí es más complicado porque viene pasando por todas las capas anteriores, ¿sí? Y Deep Learning se usa mucho para imágenes, para las redes estas que se llaman convolucionales, de las cuales fue la charla anterior, ¿sí? Y en este ejemplo se ve como en las primeras...
las primeras capas empiezan como a identificar colores en la imagen y algunos bordes y características, si se quiere, más superficiales, y a medida que voy entrando más profundamente en la red, empiezo a ver texturas, después empiezo a reconocer partes de objetos para después poder clasificar objetos, ¿sí? Entonces voy logrando cada vez más detalles y más sutilezas, ¿sí? Yo creo que una red con una o dos capas ocultas tal vez no reconozca la diferencia entre el perro y el muffin, ¿sí? Pero si le pongo 500 capas ocultas, no, pero si le pongo muchas tengo más chances de ver esos detalles, ¿sí? Muy bien. Estas son las redes convolucionales que se usan en general para imágenes, y hay otro tipo de redes que se llaman las redes recurrentes, y que la particularidad que tienen este tipo de redes es que tienen un concepto, digamos, de memoria, ¿sí? De lo que pasa en el pasado, ¿sí? Tienen como una noción de lo que es el contexto, ¿sí? Y esto es muy útil cuando uno trata con modelos de lenguaje, ¿sí? Para predecir la siguiente palabra. Si yo les digo, es súper necesario el contexto, ¿sí? Este concepto, porque no es lo mismo otra vez. Si yo quiero predecir la palabra que viene después de comprar, ¿sí? Y veo, bueno, que chinchulines ahí está como... va naturalmente, fluye. Cuando cielo no es algo, si miro para atrás, el cielo no se compra. Si miro un poco más para atrás, no se compra en la carnicería, ¿sí? Está completamente fuera de lugar. Y está claro eso. Entonces, para tener esa base de lo que está, lo que tiene mayor probabilidad de ir o lo que tiene menor, necesito un modelo, una red neuronal, por ejemplo, que tenga que mire para atrás y vea qué hay. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Eso es lo mismo que redes reforzadas? El refuerzo es un entrenamiento, ya vamos a llegar ahí. Perdón, cuando uno habla de entrenamiento, que creo que es el siguiente slide, hablaron ya de supervisado, de no supervisado, y otro tipo de entrenamiento es el entrenamiento por refuerzo. Sí. Bueno, estos son, otra vez, son modelos que son modelos matemáticos y es básicamente un grafo. No sé si aquí no hay mucho detalle. Entonces, es básicamente agregarles, se llaman cadenas que pueden tener memoria o no, se llaman las cadenas markovianas, son aquellas que no tienen memoria, ¿sí? Y las cadenas no markovianas son aquellas que tienen memoria, ¿sí? Entonces, es básicamente algo recurrente, justamente es recurrencia, son ecuaciones recurrentes. Perdóname, pero no tenía... La memoria no estaría implícita en los pesos de la chica cancelada. En realidad vos cuando la vas entrenando, vas ajustando los pesos para tener los resultados deseados. Sí. ¿Sí? Sí. O sea, después el reconocimiento, o sea, la memoria de la persona estaría implícita en esos pesos que se estoy ajustando. El peso es más bien la importancia que le da el modelo a cada feature, a cada uno de los atributos, ¿sí? La memoria no necesariamente, no, son dos elementos separados. Es bueno, si con el ejemplo de si llueve o si no llueve, y si está nublado, le voy a dar mucho peso, pero si me duele la rodilla, más o menos, le voy a dar menos peso. Eso está relacionado con los pesos, ¿sí? Que son variables del modelo que se van a ir ajustando con los datos. La idea, pero eso aplica a todas las redes neuronales, sean las que tienen memoria o sean las que no tienen memoria. Ah, ok. ¿Sí? Estás hablando del caso este de cuando lo traes de control. Claro. Bueno, entonces ya tocamos un poquito lo que es el entrenamiento de neuronas. ¿Cómo se entrenan? ¿Cómo es que aprenden? ¿Por qué ponemos ese término? Básicamente aprenden de la forma que aprendieron las capas de la neurona del principio, ¿sí? Aprenden viendo ejemplos y definiendo un error y minimizándolo, ¿sí? El error, pensar en el error, es como pensar en qué tan lejos, qué tanto le estoy pifiando. ¿Sí? Con la heladera tenía un error alto, entonces por ahí puse el ejemplo. Si tengo una curva de error así en 2 dimensiones, bien simple, la heladera voy a tener un error muy grande, ¿sí? Porque yo quería clasificar un gato y no tiene nada que ver. Después tengo un león y bueno, es un animal, capaz que estoy un poco más cerca, pero igual sigo lejos. Después tengo un gatito, puede estar ahí en un mínimo local, ¿sí? Después tengo un perrito que también está cerca del mínimo.
porque cumple con los atributos. Después tengo un puma chiquito, que también puede llegar al 0 porque se confunde con un gato, ¿sí? Entonces, este proceso, bueno, el gatito más, un ejemplito más. Este proceso, ¿sí?, de ir minimizando el error es lo que se llama como gradient descent. ¿Por qué? Porque uno tiene en general una curva que no tiene 2 dimensiones, que tiene muchas más dimensiones, ¿sí?, que depende de todos los pesos y de otros parámetros. Y lo que se hace para minimizar el error es básicamente caminar en la dirección de descenso del gradiente, ¿sí? Si estoy en una zona montañosa, voy a caminar siempre para abajo, básicamente. El gradiente es la derivada y el descent es eso, camino para abajo, ¿sí?, buscando el mínimo, buscando mi error más chiquito, ¿sí? Y el mecanismo por el cual yo doy un pasito para abajo y vuelvo a calcular todos los parámetros de la red es lo que se conoce como backpropagation. Como para hablar de lo mismo. Bueno, pero volviendo de lo anterior, un gatito no es lo mismo que un pumita, ¿no? Entonces, yo quiero armar algo así, que me sugiera actuar en función de lo que determina, me va a interesar que me diga bien lo que es un pumita y lo que es un gatito, ¿no? Entonces, volvemos. ¿Escucharon hablar de lo que es Data Driven Decision? ¿Sí? ¿No? Bueno, la idea es que un robot, ¿sí?, y digo robot, es algo, cualquier cosa inteligente, cualquier cosa que se entrenó con datos, una red neuronal, por ejemplo, no toma decisiones, ¿sí?, por sí misma. No le digo, bueno, reconoce qué objeto hay y si es un puma te decís corre, ¿sí?, y hacelo automáticamente sin que yo intervenga en nada, ¿sí? Se supone que estos modelos tienen que asistir a la toma de decisiones, ¿sí? Nos tienen que ayudar a tomar mejores decisiones. Vamos, en algunos casos no importa si me confundo, pero hay situaciones más delicadas como este tema de los autos autónomos, ¿sí? El auto autónomo está guiado por algún modelo, por una red neuronal, por ejemplo, que le va a decir, bueno, pisa a la mujer embarazada que está enfrente o estrellate contra la pared, no sé. En los datos de entrenamiento tienen que estar esas reglas como predefinidas. Bueno, está bien que te estrelles, pero no está bien que choques a la embarazada, ¿sí? O tenés que elegir entre 2 personas, cuál vive y cuál. ¿Se entiende? Hay cuestiones ya más morales o más éticas que no las vamos a dejar todavía en manos de algún modelo, sino que van a ayudarnos para nosotros tomar mejores decisiones, ¿sí? Entonces, esto es lo que motiva el data driven, ¿sí?, decisions, tomar decisiones de negocio, decisiones en general, asistido por lo que me dicen los datos, ¿sí? Y lo que me dicen los datos, en realidad se lo dicen al algoritmo, que es el que me ofrece un resultado, ¿sí? Entonces eso nos da un valor agregado, ¿sí? Porque en general tenemos muchos datos que no somos capaces de descubrir patrones, ¿sí?, en esa cantidad de datos. Entonces, bueno, nos da poderes. De ahí el título nos convierte en superhéroes, ¿no? De ahí el título de que hay héroes en las ventas. Y la parte el héroe viene porque estos modelos vienen a darnos poderes que no tenemos. Y la parte de las ventas vienen de que les voy a contar un caso en el cual aplicamos redes neuronales para solucionar un problema puntual de negocio. Y ya terminamos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Voy muy rápido, yo porque me imagino que tienen hambre todos. ¿Y se quieren ir? Ok. Bueno, ¿todos saben lo que es un CRM? Bueno, buenísimo. Entonces nos tocó trabajar con un CRM con una visión ubicua, ¿sí? Básicamente, la idea, la visión era, bueno, a los vendedores lo que menos quieren es cargar los datos y mantener actualizada la base de datos, ¿sí? Entonces todo se debería cargar automáticamente para que el vendedor le pueda dedicar más tiempo a la planificación de la estrategia y a buscar nuevos prospectos que a cargar datos en Excel, ¿sí? Con esa idea, bueno, se requiere una mejora continua y un aprendizaje continuo para poder los modelos de Machine Learning nos vienen al pelo. Entonces, entre todos los datos que teníamos, tenemos datos, cada oportunidad, por ejemplo, yo tengo la oportunidad, yo no sé, vendo lápices y tengo la oportunidad de venderle lápices a la Universidad de Palermo, ¿sí? Entonces esa es mi oportunidad, venderle tantos lápices a la Universidad de Palermo, ¿sí?
a esa oportunidad tiene asociado un monto, una pertenencia, una duración, alguna prioridad que seguramente la voy a estimar yo como vendedora, pero que va a tener que ver con la fecha de cierre y con el monto, seguramente. Actividades que realizo y una cosa que se llama el estado, el stage de la oportunidad, ¿sí? Básicamente es lo que está abajo, ¿no? Empieza como una posibilidad, un lead, le ofrezco los lápices, empieza a qualifying, perdón que está en inglés, pero esto no se queda otra presentación. Después, bueno, se planeo una demo, ¿sí? Vengo un día con mis lápices para que la gente los pruebe, etcétera, hasta que la oportunidad cierra, ¿sí? Cierra positiva, vendí los lápices o me dicen no, hoy no. ¿Estamos? Entonces, lo que queremos básicamente es aprender de esas oportunidades cerradas y positivas para encontrar como mejores prácticas, ¿sí? Para mi venta. Y otra de las features importantes. Bueno, en los datos nos encontramos un alto grado de desbalance también, ¿no? Que eso se paga siempre. Ya lo escuché en las charlas anteriores, pero es la típica. Entonces, casi todas eran nada, me llevaban la oportunidad, iniciaban y se iba derecho para es una no oportunidad. Ni siquiera se cerró positiva ni se cerró negativa. De eso no puedo aprender. ¿Está bien? Respecto de las actividades, es todo lo que yo realizo para vender. ¿Sí? Y respecto de eso, lo mismo. Yo puedo pensar que la oportunidad tiene como una vida. Y esa vida, hablando de las actividades, son todas las actividades que yo realicé, cuándo las realicé, o sea, cuánto tiempo transcurrió entre una actividad y otra, el tipo de actividad, ¿sí? Entonces, si yo me quedara con todos los casos cerrados, ¿sí? Y positivos, bueno, no. Vamos otra vez. Acá. Perdón. No es ¿por qué está esto? Porque previo al entrenamiento de un modelo, en la parte exploratoria de los datos, ¿sí? Notamos que uno no puede definir una estrategia única para cualquier rubro, ¿no? Entonces, uno tiene todos los datos. ¿Qué hace con esos datos? Y primero debería segmentarlos, ¿no? Porque la estrategia del que tiene una pizzería es distinta de que el que tiene un banco, de mía que vendo lápices, etc. ¿Sí? Entonces, esto se puede hacer mediante una segmentación que me la brinda el conocimiento del negocio. La verdad es que no nos sirvió porque en el negocio nos decían que los segmentos que tenían menos de 5 usuarios en general eran pruebas y no importaban, y resultó que el 80% de todos los datos eran esos, ¿sí? Así que uno acá tiene que recurrir a métodos no supervisados, a métodos automáticos de clustering, ¿sí? ¿Qué es eso? No es eso, es agrupar a los usuarios que quiero segmentar de forma no supervisada, ¿sí? Que un algoritmo encuentre solo semejanzas, ¿sí? Que van a estar ocultas a nosotros, y nosotros no vamos a saber cuál fue la regla que infirió la red o lo que sea, ¿sí? Pero vamos a saber que dos usuarios que pertenecen al mismo grupo van a ser parecidos, ¿sí? Vamos a segmentar de esa manera. En la segmentación hay como una especie de trade-off de la segmentación, en la cual tengo por un lado todos los datos juntos, la pizzería, el banco, la librería, todo junto, y por el otro lado mercado, organización individual, ¿sí? Y los problemas que se suelen presentar es cuando tengo en aquella punta todos los datos juntos, uno tiene poca precisión, ¿sí? Porque no va a haber una estrategia única de venta para todos los segmentos, ¿sí? Mientras que del otro lado tengo el problema del cold start, ¿sí? No tengo datos suficientes. ¿Está bien? El modelo va a ser mucho más personalizado y se va a adaptar a las necesidades de tu negocio, ¿sí? Pero es muy probable que no tenga datos suficientes. ¿Está bien? Y en el medio, ¿sí? Lo que plantea la segmentación es una cuestión también de competencia, ¿sí? Porque yo si tuviera una pizzería y no sé, que me fuera muy bien, no querría que el vecino, mi competencia, tenga mis datos, ¿sí? Tenga mi estrategia. Entonces, bueno, esta es una decisión que obviamente que tiene que tomar cada negocio. Lo primero que se hace en general es hacer una exploración
de los datos, no supervisada, no guiada por ninguna pregunta de negocio particular, simplemente ver qué me dicen los datos. Y a partir de eso elegimos una, que era recomendar la próxima acción, ¿sí? Yo tengo esta venta de los lápices y quiero saber qué hacer, ¿sí? Entonces quiero algo que me asista en esa decisión. Entonces aprendemos de oportunidades cerradas, tanto cerradas positivas como cerradas negativas, ¿sí? Aprendemos de la historia, aprendemos mirando para atrás, entonces tenemos que usar una red recurrente. Muy bien. Para que me recomiende qué hacer y cuándo, básicamente, cuándo hacerlo. Viendo cada oportunidad como una secuencia de acciones, ¿sí? Con la actividad, el tipo de actividad, el tiempo que transcurrió en actividades y en qué momento del día se hizo. ¿Está bien? Esos son los features. Y lo que queremos es, dada la historia, como decía recién, algo, lo que sea, que aumente mis probabilidades, que me diga qué hacer, básicamente aumentando mis probabilidades de éxito. Después soy yo como vendedora que voy a decir, no, esto no tiene sentido, o bueno, vamos a hacerlo y ver qué pasa. Pero también decidimos aprender de las oportunidades cerradas, negativas, ¿sí? Para brindarte otro valor más, que es el de decirte, bueno, mira, sí, manda un mail pasado mañana, pero no llames hoy, porque no sirve. ¿Sí? Entonces tenemos una red que usamos que se llaman GRU, no por este hombre, sino por Gate Recurrent Unit. Es un tipo de red recurrentes, ¿sí? No voy a entrar en detalles sobre eso. Usamos la buena y la mala, digamos, ¿sí? La entrenada con los datos de éxito y la entrenada con los datos de fracaso. Y lo que empezamos a ver era, bueno, como features, como les decía, tenemos el tipo de actividad, mail, llamada, demo, etc. Tenemos el estatus de la actividad, para el caso del mail, ponerlo de la llamada, si fueron salientes o entrantes, estaban todos los datos disponibles. La frecuencia, ¿sí? Cuánto tiempo transcurrió entre una acción y la otra. El día de la semana, porque vimos que hay algunos estudios que creo que de un banco sueco, me parece, que decía, bueno, los vendedores los viernes tienen más probabilidades de éxito. No me acuerdo qué día era y cómo era, pero había algo con el día, entonces quisimos explorar a ver si había algún día que pasaba algo. Y el momento del día, si era a la mañana o a la tarde, ¿sí? Entonces eran los features. Entrenamos una red de este tipo recurrente con 4 capas, ¿sí? Bueno, y encontrábamos esto. Encontrábamos que esta, que es la perplejidad, que es una medida del error, eso que decíamos de cuánto me estoy equivocando, ¿sí? Esta perplejidad, a ver, estas dos curvas, una es la de entrenamiento y otra es la de validación, ¿sí? En un caso ideal, las dos deberían converger e irse a un valor chiquito, ¿no? Entonces, veíamos que esto no iba a converger nunca. Si bien son valores chicos, quedaba constante, ¿no? Y hacíamos pruebas, le aumentábamos el número de capas, lo disminuíamos, le quitábamos features, no estábamos entendiendo qué pasaba. Y nos llevó un tiempo a darnos cuenta que lo que estaba pasando es que había una especie de sesgo que no estábamos viendo, y es que cuando veíamos la frecuencia, ¿sí? Entre dos actividades consecutivas, casi todas entraban en un intervalo de tiempo entre 0 y 2 horas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso me estaba sesgando mi modelo y me estaba impidiendo que converja, porque había más probabilidades de que caiga en ese intervalo que en cualquier otro. Corregimos eso, calculando esos intervalos por cuantiles, y para que me entren en los mismos puntos el intervalo, convergió, ¿sí? Después esto como anécdota. Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Algo para acotar? Sí, hablaste de haciendo clustering. O sea, no hay forma de cuáles fueron las características que colocaron a cada elemento de un grupo. Si lo haces no supervisado, no. No. Hasta que te desconoce, no. Sí, en los modelos que vos tenés, si usas un árbol de decisión o un gradient boosting o el bugging, sí tenés forma de ver cuál fue, qué importancia le dio a cada una de las variables, ¿sí? Pero con el clustering no sé. Y una pregunta. Sí. Este modelo, o sea, se realizaron 100 ventas. Se toman en cuenta para las siguientes decisiones. O sea, si se retroalimenta, si...
sí, la idea era hacer algo así. ¿Sí? Esto quedó como modelo, ¿sí? Que se va actualizando con los nuevos datos, pero la idea era que haya una especie de feedback, después de un periodo inicial de prueba, una especie de feedback. Bueno, esto fue una buena recomendación para vos porque el vendedor es el que sabe del negocio, ¿sí? Entonces, esta fue una buena recomendación para vos, o te llevó realmente al éxito, y si no, bueno, alguna forma de lo que comentaba él de refuerzo, ¿sí? Decirle, no, mira, esto no me sirvió, penalizarlo, el modelo. Esto sí me sirvió, bueno, dale para adelante. Eso sería el refuerzo. Como resumen de lo que vimos, el análisis exploratorio que le contaba es fundamental, ¿sí? De ahí surgen las verdaderas... De ahí surge la comprensión del negocio, ¿sí? A partir de los datos, o una mayor comprensión del negocio, y nuevas preguntas, ¿no? Además plantea nuevos desafíos, ¿sí? ¿Para qué es esto? Si se puede evitar, si se puede incorporar de forma estratégica nuevos datos, todo eso que llaman data gathering, strategic data gathering, algo así. Por ejemplo, ¿se le puede sumar datos de Facebook o de LinkedIn, de las redes sociales, ¿sí? A esto? ¿O se puede hacer un análisis? Estaban, por ejemplo, las llamadas, ¿sí? Grabadas. ¿Se puede hacer un sentiment análisis de llamadas? ¿Sí? ¿Cómo incorporar nueva información para hacer que esto sea más robusto? Data Driven Decision no se trata de aplicar técnicas de Machine Learning, sino de agregar valor realmente a los negocios a partir de los datos. La construcción del modelo tal vez no le di suficiente espacio porque no es lo más importante, que entiendo que no es lo más importante, si no lo puedo usar para algo puntual, si no puedo resolver ningún problema puntual. Si hubiera sido una red neuronal deep, o hubiera sido un árbol de decisión bien simple, si no me ayuda a resolver un problema, me está sirviendo de poco, y por más que obtenga un error muy chiquito. Siempre el mayor desafío en tema de datos es conseguir y hacerlos que sean buenos. La pregunta si aplicar Machine Learning o no, ¿sí? No es tan importante esto que decía antes, tal anterior, si no me ofrece una solución a un problema real. ¿Está bien? Entonces eso no es una pregunta, sino qué hacer, cómo hacerlo, y si ya no es tarde, si ya no lo está haciendo otro. Y volviendo a lo que dije recién, lo que me interesa no es el mejor modelo, sino el mejor resultado esperado para el negocio. ¿Está bien? Entonces, bueno.